Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. En estos momentos vamos a dialogar, un diálogo muy interesante, con Camilo Tiscornia. Él es licenciado en Economía de la UCA, máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, director de C&T Asesores Económicos y profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina en la UCA. ¿Cómo te va, Camilo? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. Un placer enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Camilo, en primer término, quiero que me des tu análisis y cómo ha impactado en vos a través del estudio que llevó adelante el Observatorio de la UCA con respecto a la pobreza que hay en la República Argentina y el nivel de indigencia, el Observatorio Social de la UCA, bien digo. Sí, yo primero que marcaría es que es una estimación, no es algo preliminar porque todavía no están todos los datos que hacen falta para poder sacar el número. La UCA a veces anticipa este dato, pero bueno, hay que esperar a que el INDEC difunda datos. Yo lo tomaría como una estimación. De todos modos, no deja de ser un dato muy fuerte que estaba dentro de lo posible. Uh-huh. Realmente yo creo que si uno se retrotrae, ya te diría que agosto, que fue cuando el gobierno anterior hizo un primer salto del tipo de cambio y la inflación se disparó, ahí ya hubo un aumento seguramente de la pobreza y bueno, ahora esto se acentuó mucho más, no hay ninguna duda. Obviamente que es una medición, es un momento muy puntual, porque es el momento en que acaban de aumentar muchísimos precios de la economía y esto es de esperar que se vaya revirtiendo, pero bueno, justo en este momento diría que va a ser el peor momento de todos. No, ahora lo que algún sector de la sociedad no entiende, y de repente, Camilo, digo, bueno, cuando no te alcanza para comer, cuando tenés que contar las comidas, cuando tenés que contar el peso para llegar a fin de mes, digo, bueno, uno puede estar ofuscado, pero digo, a ver, la responsabilidad, según mi punto de vista, cuidado Camilo, según mi punto de vista, total y absoluta de lo que está aconteciendo ahora, tiene que ver con el gobierno anterior. Mantuvieron pisado un dólar totalmente ficticio, se tenía que sincerar, alguien lo tenía que hacer. Mantuvieron pisado durante 10 trimestres el impuesto al combustible. Precios, no me acuerdo ni cómo se llaman, gracias a Dios, los precios justos, precios cuidados. Y a ver, me parece también que la desregulación de la economía tenía que llegar de alguna manera, como para ser un país más serio, si se quiere, un país más normal, llegando al déficit cero o tratando de buscarlo, la licuadora, la posibilidad de retirar el cepo, y después, bueno, la dolarización veremos, o la canasta de monedas. ¿Qué decís, Camilo? Sí, yo coincido bastante con esa visión. Yo creo que el gobierno anterior ha hecho una política macroeconómica muy mala en muchos años. Yo creo que no hay que circunscribirlo exclusivamente a los 4 años de Alberto Fernández como presidente. Yo creo que visto con una perspectiva, desde el punto de vista macroeconómico, hay un desbarranque muy grande en la segunda presidencia de Cristina de Kirchner. Sí. Macri intentó corregir eso, no lo pudo hacer, intentó bajar el déficit, no lo pudo hacer a tiempo y en el camino aumentó el endeudamiento externo, que esto lamentablemente es un problema, y Alberto Fernández, bueno, siguió por la senda que había tomado Cristina de Kirchner en el segundo mandato, con lo cual si tomamos los últimos 12 años la política macroeconómica en la Argentina ha sido muy mala, la economía no ha crecido y lo que ha hecho el gobierno con su políticas de manejo del déficit fiscal es generar inflación, que la ha ido tapando con controles de pisar precios como bien marcabas vos antes y distorsiones que tarde o temprano se iban a pagar. Es decir que, aunque parezca increíble, la pobreza no fue más alta antes justamente por estos controles, pero era insostenible absolutamente, y el problema era la falta de crecimiento de la economía por una pésima política macroeconómica. Yo creo que es inevitable un sinceramiento de estas cosas para pensar en que la economía pueda arrancar en algún momento y desde allí empezar a crecer de vuelta. Claro, y además, mirá qué interesante lo que planteás, que la economía pueda empezar a arrancar de vuelta. Esto se va a dar cuando logremos la estabilidad económica que va a llegar, no tengo dudas que va a llegar, ninguna duda. Pero además, con una buscando también una seguridad jurídica que le sea propicia, obviamente,
a aquellos que quieran invertir en la República Argentina, no solamente extranjeros, sino argentinos también. Entonces eso va a generar más fuentes de empleo. Y luego me preguntaban, y bueno, está bien, sinceraron los precios, regularon la economía, pero no aumentaron los salarios. Yo creo que, bueno, si aumentaron los salarios sabemos qué pasa, Camilo, emisión monetaria, eso desde ya, pero y sobre todo en este marco, pero digo, los salarios van a incrementarse una vez, me parece a mí, te lo estoy consultando, que se estabilice, insisto, la economía con la disminución de impuestos. ¿Vos lo ves de esa manera? Yo creo que la clave es que la economía crezca. Si la economía no crece, que es lo que ha venido pasando en estos últimos 12 años, es imposible que los salarios le ganen a la inflación. Es decir, que aumente la cantidad de pesos que cobra una persona todos los meses no es el parámetro relevante, porque eso ha aumentado enormemente. No, el tema es seguro. si eso le permite comprar más cosas, que eso es lo que no ha venido pasando en la Argentina en el último tiempo. Entonces, para que esto pueda cambiar es necesario que la economía argentina crezca. Con la economía argentina en crecimiento, ahí podemos pensar que los salarios le empiecen a ganar la inflación. Ahora, sustituir eso por una política oficial que vaya fijando los salarios o por reclamos salariales de los sindicatos, sabemos que eso a la larga, si las condiciones no están dadas para que la economía crezca, a la larga conducen a más inflación, que es lo que ha venido pasando en este último tiempo. Bueno, por supuesto, Camilo, comparto 100%. A ver, la productividad de un país, porque, a ver, el gobierno anterior y durante el kirchnerismo también se llenaban la boca diciendo no, porque los puestos de empleo han crecido notoriamente. Sí, ¿en qué sector? En el sector público, generando un estado elefantiásico con un déficit fenomenal, y para cubrir ese déficit tenían que emitir a mansalva, en los empleos informales, todo un blef, ¿no es cierto? Todo un blef. Que bueno, para un sector de la sociedad se comía ese caramelo, ¿no es cierto? Pero en la realidad del día a día, veíamos que estábamos de mal en peor. ¿O no es así? La realidad es que yo creo que este dato de pobreza, que es lo que comentábamos al inicio, que viene creciendo en forma sistemática, es el mejor reflejo de que esto no andaba bien. Ya hace mucho tiempo, es decir, la pobreza dejó de bajar hace ya mucho tiempo y después de ahí en más quedó establecida en un nivel muy alto, y cada vez que viene algún golpe de estos, porque hay que corregir las políticas erradas que aplica un determinado gobierno, hay un pico tremendo. Esto es así. Yo creo que tenemos que lograr encontrar una política económica más estable, sobre la cual haya consenso y que no haya tantos vaivenes a nivel de la política macroeconómica, porque cuando en un momento se crean distorsiones enormes y después hay que corregirlas, es en esos momentos en donde se dan estos picos de pobreza que son terribles. Entonces esto hay que evitarlo por completo. Yo creo que es condición indispensable para poder bajar la pobreza, para que la economía crezca y evitar cosas como esta, mantener una política un poco más ordenada y con bastante sustento. Después podrá haber alternativas según el signo político, pero hay un núcleo que habría que mantener, que es lo que permitiría para mí pensar y tener una perspectiva de más largo plazo para que haya un poco más de inversión, que la economía crezca y evitar estos picos de pobreza. Sostenidamente, políticas de Estado, como tiene Chile, como tiene Brasil, ¿no es cierto? En torno a la economía, podemos ir a la salud, a la seguridad, Uruguay, ni hablar, hasta Bolivia, te diría. Yo personalmente le doy mucha importancia al tema de la política macroeconómica en particular. Claro. Porque esto es lo que han logrado, creo yo, otros países latinoamericanos que en el pasado han sido muy volátiles y han tenido problemas de alta inflación, como la Argentina, pero que han encontrado a lo largo de los años, yo diría en los últimos 20, 30 años, han logrado alguna especie de consenso y han minimizado un poco los ciclos económicos, no tienen bandazos tan grandes a nivel macroeconómico, pese a que en muchos de ellos, por ejemplo, en Perú hay una turbulencia política fenomenal, la ha habido en algún momento en Chile, también en Brasil, logran con un manejo prudente y racional de la política económica, aislar el sistema económico de los vaivenes políticos. Y esto yo creo que es fundamental. La Argentina lamentablemente no lo logró. Entonces, hemos tenido muchos años de un gobierno como el kirchnerista,
que ha hecho una política macroeconómica muy errada, con muchísimas distorsiones, que tarde o temprano iba a haber que corregir, y que la manifestación más clara de que eso era insostenible era la alta inflación que claro, tuvo por todo supuesto, este tiempo, que no está presente en los otros países. No, seguro. Y con respecto al tema de la inflación mayorista, estaba leyendo que se desaceleró en el mes de enero del 54% al 18% mensual, y es el índice de precio mayorista precisamente que suele ser tomado como un anticipo del comportamiento del índice de precio del consumidor, ¿verdad? Sí, los mayoristas lo que tienen, a diferencia del índice de precio del consumidor, es que solamente relevan bienes, no hay servicios ahí, no hay servicios regulados, no hay servicios de mercado. Entonces es un tipo de índice que está muy vinculado al tipo de cambio, por eso ese aumento tan fuerte que tuvo en el mes de diciembre, y como en enero el tipo de cambio se moderó muchísimo, este índice también se modera mucho. Definitivamente permite de alguna forma anticipar lo que pueda pasar con el componente de bienes dentro del IPC, o sea que es una buena señal. Es una buena señal, exactamente. Sí. Te va a consultar, Camilo, a continuación Miguel Riza. Hola Camilo, buenas tardes. Miguel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te va? Encantado. Los escuchaba esta charla interesante, tanto tuya con Silvio, y yo veía algunos aspectos que aún no me cierran en alguna medida, por lo siguiente, porque estamos hablando de equilibrio fiscal, pero no hay equilibrio social. O sea, el Excel cierra, el bolsillo no cierra. Y al mismo tiempo, si tenemos que estamos sincerando una economía, ¿por qué también nos sinceramos el salario, no? Y el punto de inflexión donde yo veo que aquí va a ser realmente el punto donde vamos a decir esto va a funcionar o no, es hasta que haya este enamoramiento entre la sociedad y el gobierno, ¿no? Sí, yo coincido totalmente en que estamos en un momento crítico, por eso ese dato de pobreza que estimaba la UCA, ¿no? Lo que pasa es que no se puede ser voluntarista en esto, ¿no? Hay una tensión entre lo que uno quiere, uno querría que las personas ganaran lo más posible, pero lo que las personas obtienen proviene generalmente de un trabajo productivo, ¿no? Cuando se quiere forzar eso demasiado por la vía de la redistribución que hace el Estado, y el Estado tratar de compensar y garantizar el ingreso a todas las personas, bueno, esto es lo que ha hecho el kirchnerismo. En algún momento el Estado no da más y se termina pagando con alta inflación. Entonces, el voluntarismo de querer forzar los salarios que pueda ganar la gente termina mal. Si tiene que estar acompasado con lo que pueda hacer la actividad económica, porque de ahí es de la actividad económica, es de la producción en donde van a salir los salarios que le permitan a la gente mejorar su vida. Por eso vuelvo a lo que decía antes. Si la economía no crece, no hay forma. O sea, puede haber mucha demanda, puede haber mucho reclamo de los sindicatos, puede haber intervención del gobierno, pero si para las empresas no es conveniente producido en escala importante, no va a haber una mejora genuina. Lo que va a terminar pasando es que las empresas van a pasar a precios el mayor costo que les implique el salario. Entonces la mejora que va a haber en los salarios, en el poder adquisitivo de la gente, va a ser transitoria. Yo creo que en este momento, hasta que la economía argentina no retome el crecimiento, es difícil pensar que los ingresos puedan recuperar mucho. Obviamente que de a poco tiene que haber algún ajuste, porque efectivamente los precios han saltado muchísimo y los ingresos todavía no lo han hecho. Entonces hay negociaciones que ya están en marcha, se va a recuperar, creo yo, un poco lo que se ha perdido, dependerá del sector allí, pero de ahí en adelante, para lograr mejoras genuinas, dependemos de que la economía crezca, y eso va a depender de lo que hablábamos antes, ¿no? Que haya un horizonte, que se estire, que haya alguna certidumbre para que en distintos sectores se empiece a invertir y eso genere el empleo productivo, que es lo que se necesita. Lo que se necesita, totalmente. Aunque estamos en un proceso de recesión, o sea que el crecimiento va a tardar bastante para salir de la recesión, y como te decía, ¿hasta cuánto va a durar este enamoramiento de la sociedad con el gobierno, no? Yo no creo que haya un enamoramiento de la sociedad con el gobierno. Yo creo que lo que hay, me da la sensación, es que por el resultado de las elecciones pasadas, ¿no? Y por lo explícito que ha sido el presidente en lo que pensaba hacer, me parece que ha habido una comprensión de una parte importante de la sociedad de que como estaba no se podía seguir. Porque no es que el presidente vendió espejitos de colores, las cosas que ha dicho son durísimas. Entonces me da la sensación de que la sociedad asumió que lo que estaba haciéndose antes no daba para más. Estamos sin duda en recesión, no hay ninguna duda. ¿Cuándo vamos a salir de esto? Es muy difícil anticiparlo. Y vuelvo a decir,
tiene que haber alguna perspectiva de que lo que se está haciendo genere atractivo para invertir, para producir. Si no hay ese atractivo, una perspectiva, un horizonte, lógicamente no va a ocurrir esto, lamentablemente, y entraremos nuevamente en la espiral que ya hemos conocido, ¿no? En donde hay aumentos de salarios, aumentos de precios, pero sin una mejora de poder adquisitivo. Entonces todavía estamos, yo creo que en una situación bastante inestable. Hay algunas cosas que van mejorando, que yo creo que son muy relevantes desde el punto de vista financiero. Se ve que la inflación después del pico que tuvo está bajando. Tenemos la cosecha por delante, que es un dato sumamente importante. De a poco se va resolviendo la parte monetaria. El tema fiscal había que resolverlo también y se está de a poco resolviendo. Entonces me parece que hay cosas que son positivas, pero hay que darle tiempo a esto y ver cómo evoluciona. Ponerle un tiempo a esto es muy difícil. Es muy difícil, es muy complejo. Totalmente de acuerdo con vos. Camilo, qué placer escucharte, qué lindo volver a tenerte aquí acompañándonos en la cocina de las noticias. Muchas gracias. Abrazo grande, Camilo, hasta siempre. Hasta luego, saludos. Adiós, saludos. Camilo Tiscornia, gran economista, pasado por la cocina de las noticias.